Buenas noches a todas y todos, las y los presentes. Vamos a dar inicio a esta actividad que nos convoca el día de hoy, este taller, que se da en un contexto muy especial, del cual se les hablará dentro de muy breve. En primer lugar, de nuevo, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por haber aceptado esta convocatoria. Para ir iniciando, le paso las palabras al doctor Diomedes Núñez, que es vicepresidente de la Fundación Juan Bosch. Saludos a todos y a todas. Mis palabras en nombre de la Fundación Juan Bosch, muy breves, para expresarle a ustedes que estamos como Fundación Juan Bosch, estamos muy contentos de tener aquí, iniciando este ciclo de talleres que comienzan en esta tarde, la presencia de Mas Cui, que nos va a hablar sobre los derechos sociales y las disputas políticas en el gobierno de Juan Bosch en 1963. Naturalmente, esa etapa, se ha escrito sobre esa etapa bastante, pero una cosa es que se haya escrito mucho y otra cosa es que un sociólogo, investigador, político como Mas Cui, en este caso, pueda dar su versión y su análisis de ese periodo. Para nosotros, cuando se decidió que fuera él parte y que iniciara estos talleres, vimos en él el estudioso, conocedor de toda esa etapa de la vida dominicana y de gran parte de la historia de este país. Y se suma a ello una relación que tuvo más muy directa, muy personal, en términos políticos y personales, con Juan Bosch. De modo que bienvenidos a todos ustedes y esperamos y confiamos que van a disfrutar en esta tarde-noche un banquete de reflexión y de ideas sobre una etapa crucial y clave de la historia dominicana. Muy bien, muchas gracias. Como les decía hace un rato, este taller se da en un contexto muy especial que tiene que ver con el 60 aniversario del gobierno del 63 del profesor Juan Bosch, un periodo, una etapa histórica de la República Dominicana y de la América Latina que nosotros tenemos la convicción se vincula mucho, se articula mucho al presente actual, ¿no? Valga la redundancia. Y en ese contexto es que tenemos hoy, como ya decía don Diomedes, un invitado más que especial que por su trayectoria, por su formación, por el rol que ha tenido en el devenir político, social de la República Dominicana en las últimas décadas, creemos que más que nos honra, es una persona que mejor no podría ser para lo que vamos a estar hablando en este taller, que recordamos, hago el breve paréntesis, este taller tiene 2 sesiones, como podrán ver ahí. Hoy iniciamos con la primera. El próximo jueves de la siguiente semana, jueves 27, vamos a tener la otra sesión con 2 talleristas muy importantes, interesantes, que desde una perspectiva sociológica y económica van a estar cerrando este taller, que tiene que ver con, como lo dice el título, derechos sociales y disputas políticas en el gobierno del profesor Juan Bosch. Para no extenderme, hago aquí una breve presentación del doctor Mas Cui, que hoy nos distingue con su presencia. Es vicepresidente del Consejo Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Fue designado en esa posición por el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, en fecha del 16 de agosto del 2020. Nace en Puerto Plata en 1946. En su hoja de vida cuenta con 2 licenciaturas, una en Derecho Público realizada en Francia y otra en Sociología. Realizó diplomas de estudios superiores de doctorado en Derecho Público y en Ciencias Políticas. Es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde 1971. Fue ministro de Trabajo del 2008 al 2011, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2004 a 2007, secretario de Estado y ordenador nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo en el periodo del 96 al año 2000 y senador por su natal Puerto Plata
en el periodo del 90 al 94. Fue candidato a la presidencia de la República en 2012 por el partido Alianza por la Democracia, del que es presidente. Autor de diversas obras, entre ellas Pensar la Nación. Con ustedes, el doctor Maspoy. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Elvin. Muchas gracias a todos ustedes, a cada uno y a cada una por estar aquí esta tarde. Y unas gracias y un saludo muy especial, muy afectuoso a mi querido amigo Diomedes. Y con él saludo a toda la dirección, ¿verdad?, de la Fundación Juan Bosch. Bueno, agradezco la invitación a participar, lo hago complacido, le doy seguimiento a lo que hace la Fundación, lo valoro, entiendo que es muy importante y por eso también es que participo muy a gusto. El hecho de organizar estos talleres en torno al tema de los derechos sociales y las disputas políticas en el gobierno de Juan Bosch en 1963, sí me parece muy pertinente. El gobierno de Juan Bosch pasaron 60 años, pero no está lejos en la distancia. Es decir, está muy cerca, porque el proceso que giró en torno a la elección de Juan Bosch, a su gobierno, a las disputas políticas y sociales que se dieron en su gobierno, su derrocamiento, el levantamiento militar popular, la intervención militar extranjera, todos esos son los elementos fundacionales de la República Dominicana de nuestros días. Entonces hay que volver sobre ellos y es importante que estemos permanentemente poniendo la mirada en lo que aconteció entonces, tratando de leer y releer lo que aconteció, porque de esas lecturas y esas relecturas vamos a encontrar muchos elementos que nos van a servir en el desenvolvimiento, en nuestro accionar, ¿verdad?, en la actualidad. Debo decir que cuando se me señaló inicialmente el tema y se me dijo, bueno, el campesinado y el gobierno de Juan Bosch, yo dije que sí, cómo no. Y después me puse entonces a revisar y me encontré con un hecho, me llamó inmediatamente la atención, que la cuestión del campesinado está muy presente en la realidad social de esos años posteriores a la muerte de Trujillo, y sin embargo, a pesar de ser elementos, de estar nosotros en presencia de una cuestión social central, recordemos que el 70% de la población dominicana en esos años vivía en el campo y eran fundamentalmente, en su gran mayoría, productores campesinos. Era el grueso de la población dominicana. Sin embargo, y fueron también uno de los elementos esenciales de la propuesta política de Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano en aquellos días. Sin embargo, cuando uno revisa los materiales, se encuentra con que no hay tanto material directamente relacionado con el campesinado y las políticas agrarias y las propuestas electorales y no solamente electorales, sino las propuestas de gobierno de Juan Bosch, a pesar de ser elementos centrales, a pesar de ser elementos nodales, pero no hay mucho material centrado en esos elementos. Y eso me llevó a mí a revisar
material, bueno, revisé lo que pude del material disponible, y lo que yo tengo para ustedes son algunas reflexiones que sobre todo tratan de situar a Bosch y a su política orientada hacia el mundo rural, situarla en contexto. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué pasa entonces? Y por eso tomé una serie de notas y decidí comenzar esas notas. A ustedes les sorprenderá, quizás, porque de lo que se trata es de discutir los derechos sociales y las disputas políticas en el gobierno de Juan Bosch, tomando como centro el campesinado. Pero yo decidí comenzar por la literatura. Yo decidí comenzar por Juan Bosch, escritor. Traté de revisar algunos de los textos, me auxilié de la obra de Diógenes Valdés y ustedes entenderán por qué yo quise abordar la cuestión desde esa perspectiva. Las primeras obras de Juan Bosch se sitúan a inicios de los años 30. Camino Real, que es la obra dentro del conjunto, es decir, una de las más importantes y las más centradas. Bueno, toda la obra de Juan Bosch está prácticamente centrada en el mundo rural, sobre todo la obra inicial. Pero quise comenzar por esos textos porque se ha escrito, se ha dicho, y con razón, que a través de la expresión literaria nosotros podemos rastrear el alma y la idiosincrasia de un pueblo. Y yo pienso que a través de la obra de Juan Bosch podemos rastrear su alma, naturalmente, pero podemos captar su sensibilidad. Y su sensibilidad está directamente vinculada a las vivencias del hombre y de la mujer del campo, del campesino dominicano. En realidad, a través de toda su obra literaria, o buena parte de ella, Juan Bosch mostró de una forma muy clara, escueta, porque Juan Bosch era un escritor, diríamos, de la palabra precisa. En Bosch no había palabras de más. Él pudo mostrar la vida, las miserias, la opresión del hombre dominicano y sus contradicciones, sus dilemas, los dilemas de la pobreza. Y cuando uno observa esa obra, uno se da cuenta, bueno, en todo autor, no es Juan Bosch, todo autor, sobre todo un autor de ficción, el autor se expresa a través de los personajes. Y resulta que en muchas de las obras de Juan Bosch siempre hay un personaje, casi siempre, no siempre, hay un personaje que se llama Juan, que es uno de los personajes de los cuentos y de Camino Real. Pero resulta que cuando uno lo lee, observa que lo que Juan dice en las obras de Juan Bosch parece estarlo diciendo el mismo Juan Bosch. Es decir, que el Juan de las obras es el Juan escritor que se está expresando por esa vía. Entonces, en ese sentido, es a través de Juan que Juan Bosch expresa los infortunios y las frustraciones que vive el hombre del campo de la República Dominicana. Es a través de Juan que se expresan los anhelos de los campesinos. Bueno, cuenta la vida, es decir, porque Juan cuenta su vida, lo que él hace, sus frustraciones, sus deseos. Pero hay otros personajes también que resumen esa obra. Por ejemplo, hay un personaje que es María, que está en Camino Real.
él dice que, yo diría que María es el símbolo de la explotación. Él dice que María, a las 4 de la mañana, ya María tiene el café colado, es María la que cocina en grandes pailas, 3 veces al día, la comida de los 20 hombres que trabajan en la finca. Es la que lava la sal antes de molerla, porque esa es la orden que ha dado el amo. Es la que sala la carne para que no se dañe. Es la que desgalla y descascara el arroz en un pilón. María es la que limpia de tierra las papas, el ñame y la yuca antes de pelarlos. Es la que astilla la cuava y la leña. Es la persona que recorre los nidales en busca de huevos. Es la que camina hasta las cercas de alambres de alambres de púa, buscando musú para poder hacer estropajos. Es la que busca en el patio el cilantro para elaborar el sazón. Y es la que, cuando ya está bien entrada la noche, es la que todavía tiene que tener tiempo para rezar el rosario, o sea, para las letanías y todas las oraciones que el amo precisa que se hagan, porque ese amo, ese patrón, no puede dormirse sin la bendición de Dios por todas sus acciones del día. Esa es la obra de Juan Bosch, ese es el ejemplo de María, pero toda la obra de Juan Bosch es la descripción de la vida y de los trabajadores del campo. En la figura de María, naturalmente, ahí están resumidas prácticamente todas las clases sociales explotadas de la República Dominicana. Y María, obviamente, es un nombre simbólico, porque en Bosch todos los nombres de los personajes son simbólicos, incluso son nombres contradictorios, porque uno de los explotadores se llama Justo, don Justo. Entonces, una de las personas más impiadosas se llama don Pío. Y así, toda la obra de Juan Bosch está llena de ese tipo de... Incluso, Juan Bosch, en una de las obras, prácticamente, él tiende, para expresar con fuerza las características, cómo viven los campesinos, él prácticamente, Juan, se identifica prácticamente con los animales. Es decir, nosotros, los que trabajamos en la finca, somos como los animales. Y en ese sentido, prácticamente toda la obra es así, es una obra en ese sentido muy, muy simbólica, donde él lo que habla es de cómo esos campesinos tienen amaneceres sin sol para que puedan vivir bien los hombres de las ciudades. En fin, cómo todos esos cuerpos se agotan para enriquecer los mercaderes del templo. Entonces, en ese sentido, en los personajes también, particularmente en Camino Real, Juan es una persona que es un joven más bien culto y que trata de explicarle a los demás campesinos cuáles son las condiciones de la explotación. Es una persona que, cuando uno conoce la historia y ve cómo Juan Bosch vivió después todo el resto de su vida, pues se da cuenta, es decir, que desde esa época, es decir, es una persona sensible, ¿verdad?, a las necesidades de su pueblo, pero ya uno puede ver en ese texto cómo Juan Bosch, vamos a decir, adelantaba lo que él deseaba para sí en el futuro. Es decir, se puede decir que hasta cierto punto el futuro político de Juan Bosch está reflejado en algunos de los personajes, lo que él, ya desde esa época, lo que él estaba pensando hacer de cara a toda esa realidad. Por ejemplo, ese personaje Juan era en Camino Real, era un joven que leía sin cansarse, porque la fiebre del saber se le había encendido en su cerebro
y eso se había convertido en un virus contagioso, a tal punto que él le transmitía a sus compañeros ese deseo de aprender. En ese sentido, Juan les dice, Camino Real, 1933, Juan le decía a sus compañeros: la tierra es de todos y para todos, y puesto que nosotros la trabajamos, nuestro debía ser el provecho. 1933. Es decir, Juan Bosch plantea el hecho de que los frutos de la tierra deben corresponder a los que la trabajan. Eso hace decir a Diógenes Valdés, en su análisis crítico literario, que esas son expresiones de alguien que de manera intuitiva expresa conceptos verdaderamente socialistas. Incluso, cierta noche, y esto es interesante, cierta noche don Justo sorprende a Juan arengando a los trabajadores. El patrón se disgusta y le pide que no trabaje más y que se prepare para recoger su salario al día siguiente. Temprano, Juan se levanta y hace sus aperos bajo una lluvia fina. Con la mirada besa todo lo que la vista abarca. Entonces reflexiona: yo pensé entonces ver a don Justo. No pude. En aquella finca inmensa y desolada estaba sembrada gran parte de mí mismo. Los potreros se cercan con alambres de púas y la res que quiere escapar deja trozos palpitantes de su carne entre ellas. Yo sería tan solo una res que escapaba. Todo eso es muy alegórico, o sea, porque esa finca a la que se refiere Juan Bosch, a la finca de don Justo, donde estaba Juan y lo estaban despidiendo, y desde donde Juan se estaba escapando, esa finca en realidad era la patria. Y eso es lo que va a hacer, Juan Bosch. Es decir, él se va a ir de la finca, él se va a ir de la República Dominicana. Es decir, con la diferencia que él no era una res que se estaba escapando, era él que se estaba yendo, es decir, abandonando la República Dominicana. Y en ese sentido, es decir, al final, la frase final en Camino Real, como se cierra esa novela, dice, Juan dice: el camino real está a nuestra vera, esperándonos. Otro lado del río sube por la ladera pedregosa. Floro y yo no sabemos a dónde vamos. Es tan rico y grande este Cibao y son tantos los caminos que lo cruzan. De manera que Juan Bosch ya entiende, es decir, que su misión es no solamente denunciar, sino también de acompañar a todos esos campesinos pobres. Ahora, Juan Bosch vive fuera del país durante muchos años y él, a raíz de la muerte de Trujillo, que él había vislumbrado, porque Juan Bosch le había escrito una carta a Trujillo a principios del año 1961, planteándole que de seguir las cosas como iban, él tendría o que abandonar el poder, y Bosch le decía a Trujillo que abandonara el poder, o que, quién sabe, si a su casa iban a llegar, iba a haber sangre en su casa, es decir, una premonición, ¿verdad?, un anuncio de que la dictadura podía terminar eventualmente con la muerte del dictador o con un baño de sangre. Entonces, inmediatamente, eso lo hace él en enero del año 1961, nosotros sabemos lo que pasa el día 30 de mayo, e inmediatamente después, muy pocos días después, él se reúne con la dirección del Partido Revolucionario Dominicano en el exilio, los que pudieron reunirse en San José de Costa Rica con él, y ahí es que ellos deciden, Juan Bosch decide junto a Ángel Miolán y otros, deciden que la lucha política debe darse al interior del país. Ellos se dirigen en
en ese momento a la sazón era el presidente de la República, Joaquín Balaguer, se dirigen a la Organización de Estados Americanos pidiendo garantías y pocos días después, en los primeros días del mes de julio, ya hay una avanzada del PRD que llega a la República Dominicana. Bosch llegaría poco más tarde. Bosch llega a la República Dominicana el día 20 de octubre de 1961, pero él se reúne con Ángel Miolán en Curazao y le pregunta a Ángel Miolán qué está aconteciendo en el país. Y Ángel Miolán le dice que lo que está sucediendo en la República Dominicana es algo terrible, que él no había visto nunca tanta pobreza. Y por eso Juan Bosch, incluso en un libro que ningún dominicano preocupado por nuestro país debe dejar de leer, incluso debe de dejar de leer atentamente, que es el libro Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. Ustedes saben que Juan Bosch escribe ese libro en la residencia oficial del gobernador de Puerto Rico, porque una vez derrocado el 25 de septiembre de 1963, el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, lo acoge en la residencia oficial del gobernador en Puerto Rico y es ahí donde Juan Bosch redacta ese libro. Ese libro, dice Juan Bosch, cuando uno lo relee, y esta invitación de ustedes me dio la oportunidad de releerlo, cuando uno lo relee, uno observa que él dice, hace dos señalamientos sobre el libro. Primero, él dice que ese libro no es un libro de memorias, o sea que él no cuenta ahí lo que le aconteció, sino que es una reflexión acerca del proceso político en la República Dominicana, pero que no son sus memorias. Y segundo, que ese libro es una continuación de otro que él había escrito antes, que es Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo. Y en ese texto, él cuenta cómo él entendía que era la República Dominicana en ese momento, cuando él regresa al país el 20 de octubre, que ustedes saben lo que pasó el día 20 de octubre, es decir, en el mismo día que Juan Bosch regresa, se estaba dando un enfrentamiento muy importante en Ciudad Nueva, hubo muchos jóvenes que mueren en esa confrontación con las fuerzas policiales, y posteriormente Juan Bosch escribe lo siguiente, lo escribe en Crisis de la Democracia, dice lo siguiente: en ese momento la tierra dominicana era el espejo de la miseria. Salvo en Haití, en ninguna parte de América se veía tanta hambre en las gentes, tantos harapos sobre cuerpos desnutridos, tantos ranchos miserables en todas partes. La República se había quedado atrás, no solo los 31 años de la tiranía, sino muchos más. En varios aspectos se vivía en pleno siglo XIX, solo que con los problemas del siglo XX. Y según pude alcanzar a comprobar más tarde, había gente que vivía en el siglo XVIII. El país necesitaba una revolución para situarse por lo menos en el siglo XX. No una revolución a la cubana de Fidel Castro, pero sí a la cubana de Grau San Martín. Una revolución que nos permitiera avanzar en pocos meses, siquiera al punto que había alcanzado Venezuela en 1945, hubiera sido casi un sueño. Es decir, Juan Bosch nos dice que la situación del país era muy difícil y que él entendía que había que realizar una revolución en la República Dominicana, pero situaba los límites de esa revolución. Esa revolución no podía ser una revolución como la que había dirigido Fidel Castro. Tenía que ser una revolución que fuese permitida por las características y las circunstancias de esa sociedad. Por eso él dice que tiene que ser una revolución que no puede llegar a donde había llegado Fidel Castro. Ahora, ¿cómo él aborda eso? En sus mismos libros, es decir, incluso en el mismo libro, pero en otra parte, él dice
que él, dice Juan Bosch, yo había estudiado despaciosamente el problema de las castas dominicanas y tenía la convicción de que a la muerte de Trujillo se produciría en forma inevitable la agrupación de los de primera para luchar por el poder. Juan Bosch entiende que a la muerte de Trujillo va a haber una lucha por el poder y él dice que él había estudiado la correlación de fuerza, había estudiado lo que él llamaba y siguió llamando después la composición social dominicana. Es decir, que Juan Bosch parte en todo su accionar político de un análisis de clase. Es decir, para ver cuál era la correlación de fuerzas que se daban entre esas clases, qué clases se iban a enfrentar y qué papel en consecuencia él entendía que debía jugar dentro de esa lucha de clases que se iba a desatar de manera acelerada en el país en ese momento. Y él, en otro texto dice, nuestros fines no podían ser la lucha por el poder, sino la movilización del pueblo. Y sabíamos que eso no podíamos hacerlo ni en un mes ni en 6. Esa movilización del pueblo requería conocimiento del estado de ánimo general, conocimiento de la psicología de nuestras masas, sector por sector, conocimiento del punto exacto en que se hallaba cada uno de estos sectores en términos de evolución económica, social y política, conocimiento de las aspiraciones de cada sector y de su capacidad para la lucha. Es decir, que Juan Bosch él llega con un propósito muy bien definido. Es decir, ya a partir de un conocimiento de la realidad, pero también en la disposición de conocer los pormenores de la confrontación. En otra parte de sus textos, pero fundamentalmente de ese texto, que yo no les voy a citar aquí directamente, él parte también de lo que fue su análisis político, es decir, cómo podían reaccionar las diferentes fuerzas, fundamentalmente 3 actores fundamentales. Cómo podían reaccionar en ese momento los Estados Unidos, preocupados por la posibilidad de una segunda Cuba, cómo podían reaccionar las fuerzas del trujillismo, es decir, y sobre todo las Fuerzas Armadas y el presidente, la familia Trujillo, las Fuerzas Armadas y el presidente Balaguer, y cómo podían reaccionar los grupos de primera, es decir, las antiguas clases dominantes. Es decir, y es frente a ese panorama que él dice, voy a analizar la correlación de fuerzas y en función de ese análisis yo voy a trabajar para la movilización. Y en ese momento él decide, como ya yo les acabo de citar a ustedes, que la República Dominicana lo que hay que hacer, esa movilización del pueblo, debe ser a favor de una revolución democrática. Ahora, esa revolución democrática tiene que estar basada en que se pueda establecer una constitución revolucionaria para poder hacer leyes revolucionarias. Incluso explícitamente, él dice, lo que hay que lograr es una constitución que permita hacer leyes y que esas leyes permitan una transformación. Él plantea lo siguiente. Dice, la Constitución es, dominicanos, como dije muchas veces, la ley de las leyes. Ninguna ley se puede hacer si es contraria a la Constitución. La Constitución revolucionaria de un país que desea hacer su revolución tiene que permitir leyes revolucionarias. El pueblo votó por nosotros, y no porque yo tengo la cabeza blanca y los ojos azules, sino por las ideas del partido que expresábamos todos los días. Esas ideas eran revolucionarias. El voto blanco del pueblo fue el voto por la revolución. Y no puede haber en este país una constitución que no nos permita hacer las leyes revolucionarias. Los tutumpotes que perdieron las elecciones en los colegios electorales quieren ganarla ahora en la constituyente y eso no podemos permitirlo.
Ellos perdieron las elecciones porque tenían ideas atrasadas. El pueblo votó por la revolución democrática. El pueblo quiere la revolución democrática. El pueblo quiere la revolución que haga progresar a este país en todos los órdenes. Y esa revolución no se le puede dar si no tenemos una constitución revolucionaria. Sin constitución no puede haber revolución. El pueblo entero debe defender la constitución revolucionaria porque esa constitución tiene que ser el retrato de lo que va a ser la República Dominicana de mañana. Esto nos da una idea entonces de qué es lo que está pensando Juan Bosch. Es decir, Juan Bosch, en primer lugar, se propone movilizar al pueblo, pero con su elección se eligen los constituyentes y Juan Bosch tiene la visión muy clara de que esa constitución tiene que ser una constitución que permita establecer leyes transformadoras, es decir, que permita hacer leyes revolucionarias. Eso él lo plantea en el momento en que está deliberando la constituyente. Ustedes saben que la Constitución del 63 fue proclamada el 29 de abril de 1963. Y es en medio de ese contexto que él plantea cuál es el carácter que tiene que tener esa Constitución. Es decir, que es una posición muy clara, es decir, que él expresa públicamente. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a entender las disputas políticas que están en juego. Porque hay personas que señalan en el debate político, que Juan Bosch fue muy cuidadoso, que él fue muy moderado. Es decir, pero Juan Bosch fue muy claro, expresando cuál era su propósito fundamental. Quizás él no fue estridente, pero fue muy claro y muy certero en su planteamiento. Ahora, esa idea de revolución democrática, él la asocia a la necesidad de una constitución que permita leyes revolucionarias, pero la asocia a otra idea, y esa otra idea está planteada en el discurso que él plantea en el centenario de la Restauración, el 16 de agosto de 1963, que es un discurso muy importante, y donde él asocia esa idea de revolución con la idea de justicia social. Es una revolución que debe propender a la justicia social. Y ahí él lo dice de la manera siguiente. Dice, en la lengua actual, esa revolución quiere decir justicia social, quiere decir cultura para todos, quiere decir salud para el pueblo, quiere decir presencia de la masa en el escenario de la República como actora del drama colectivo y no como espectadora que lo ve a distancia. El patriotismo es un instinto, pero su ejercicio solo se justifica cuando conduce al bienestar de las mayorías. Él asocia la idea de restauración de la República a una idea de revolución y a una idea de justicia social. Ahora, ¿cómo se traduce eso en los hechos? Eso se traduce en los contenidos de la revolución que se proclama el 29 de abril. Y en ese sentido, esa constitución tiene 17 títulos. Entre esos títulos están los principios de democracia y justicia social. Esa constitución establece el trabajo como fundamento de la existencia de la nación, el magisterio y la educación como asuntos de interés público, otorga responsabilidades y facultades explícitas por parte del Estado para garantizar los derechos al trabajo, el salario digno, la participación en las ganancias de las empresas, la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, incluyendo el apoyo a la producción de alimentos. Ahí se establece por primera vez la no diferencia entre hijos llamados naturales e hijos llamados legítimos y el principio de igual salario por igual trabajo entre hombres y mujeres. Estamos hablando del año 1963 y naturalmente que esta es una constitución que tiene ya con principios ya que proclama derechos económicos y sociales. Y las constituciones contemporáneas se caracterizan justamente por ser eso,
son las llamadas constituciones garantistas. De estas constituciones, la constitución emblemática hoy día es la Constitución Española de 1978. Y a partir de esa Constitución Española de 1978 es que se ha desarrollado el concepto de la aplicación de los llamados principios fundamentales contenidos en la Constitución, derechos fundamentales o principios fundamentales. Ustedes saben que en principio en el derecho constitucional tradicional las constituciones son de interpretación restrictiva. Lo que la Constitución no dice de manera explícita no se puede hacer valer. Ese es el principio tradicional del constitucionalismo. Pero en las constituciones contemporáneas el principio válido es el de que estos derechos o principios fundamentales son de aplicación general y cualquier juez los puede hacer valer. Es el principio actual, 1978. Pero la Constitución de 1963 ya era una Constitución establecida en esa línea. Todo eso conduce a una visión muy clara de Juan Bosch, y es que para él la democracia debe ser social. La democracia política formal no basta. Una constitución, una democracia que no garantiza el ejercicio de derechos no es una verdadera democracia. Ese es un principio, un planteamiento nodal ahí. Por eso, si la democracia formal no basta, es decir, desde ese punto de vista, una de las mayores expresiones democráticas que puede haber es justamente la reforma agraria. Y ahí estamos entrando entonces al tema del campesinado. Es decir, todo lo que he dicho hasta ahora era para llegar ahí. Es que la reforma agraria es una de las expresiones máximas de la democracia. Y él lo dice eso de la manera siguiente. Juan Bosch expresó: nuestro país es rico y nuestro pueblo es inteligente. Tenemos una tierra fecunda y gente que desea trabajarla. Vamos a juntar al hombre con la tierra, al inteligente hombre dominicano con la rica tierra dominicana, y estemos seguros de que eso se hará o no habrá democracia en este país. Es decir, él dice, si no hay una reforma agraria real, verdadera y profunda, no hay democracia. Entonces, ahí nosotros, a pesar de que, como digo, no se ha trabajado a fondo, no se ha escrito, pero esto aparece como un elemento central, como un elemento nodal en el planteamiento de Juan Bosch. Claro, de ahí que uno de los aspectos fundamentales de su gobierno, que fue justamente, dentro de los tantos elementos truncados por el golpe del 1963, fue la reforma agraria. Ustedes saben que Juan Bosch no trató de provocar una ley de reforma agraria que dispusiera el traspaso forzoso de las tierras. Es decir, él siguió desde el gobierno planteando el tema del traspaso voluntario de las tierras. Y en el momento en que se produce el derrocamiento, ya se habían captado, en ese momento, 400.000 tareas. Pero el latifundio había sido prohibido en la Constitución. Había sido prohibido en la Constitución, es decir, que ese aspecto nodal estaba de por medio. Ahora, ¿en qué contexto se estaba dando eso? Se estaba dando en un contexto geopolítico muy especial. Estaba Cuba, había una guerra política, parte de esa guerra política, es decir, tuvo que ver la ejecución de Trujillo. Estaba la política norteamericana, se resumía en lo siguiente,
que los Estados Unidos expresaban su propósito de impulsar la democracia en la región, de eliminar las dictaduras, pero que si se planteaba la opción, la formulación era la siguiente, de que entre una dictadura y un régimen revolucionario como el de Cuba, Estados Unidos iba a estar a favor de la dictadura. Incluso les voy a contar una anécdota personal. A raíz de la muerte de Trujillo, en el momento de la muerte de Trujillo yo tenía 15 años. Los Estados Unidos, ningún país de América tenía relaciones diplomáticas con la República Dominicana, porque a raíz de la sexta reunión de cancilleres de la OEA en agosto de 1960, y Trujillo fue condenado por el intento de asesinato del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Y no había embajada norteamericana en ese momento, lo que había era un consulado. Y a mí me tocó personalmente escuchar la voz de uno de los representantes de los Estados Unidos la política norteamericana. Aconteció de la manera siguiente. Sería en el mes de julio de 1961, se avisó que unas personas del consulado de los Estados Unidos deseaban entrar en contacto con jóvenes de Puerto Plata. La Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese momento solamente tenía, me parece, cerca de los 2.000 estudiantes en todo el país, y era la única universidad. Ustedes saben que hoy hay más de 350.000 estudiantes universitarios en la República Dominicana. La población del país de allá acá se ha multiplicado por 3, pero la población universitaria se ha multiplicado por 170, algo así, o 150. Y fueron estos señores, nos invitaron a una casa, fuimos todos los estudiantes universitarios, yo no era estudiante universitario, los estudiantes universitarios de Puerto Plata me parece que eran 12 en toda la provincia, fueron a la reunión y habíamos unos 10 estudiantes del liceo. Y había un señor que estaba allí, que era llamado Joseph Fandino, era de la Embajada Americana. Después, leyendo, yo me enteré que Joseph Fandino era el jefe de la estación de la CIA en la República Dominicana. Su nombre aparece muchas veces en el libro Overtaken by Events, que es el libro de John Barlow Martin, que después fue designado como embajador de Kennedy, pero en realidad el propio Barlow Martin había venido a la República Dominicana en esos meses como periodista, pero en labor de información. Hay un informe famoso que ya ha sido desclasificado, donde Barlow Martin cuenta todo lo que él vio en esos meses en la República Dominicana. El caso es que uno de los estudiantes le pregunta al señor Fandino, que nosotros no sabíamos que era el jefe de estación, y le pregunta, le dice, mire señor Fandino, y Barlow Martin después Bosch habla de él en Crisis de la Democracia y lo presenta como un traductor de Barlow Martin. Y Barlow Martin en su libro lo presenta como un hombre muy importante de la embajada, del consulado. Y uno de los que estábamos en el grupo le preguntó a Fandino, le digo, venga acá señor Fandino, si nosotros, como producto de todo lo que está pasando en la República Dominicana, aquí nosotros termináramos estableciendo un gobierno como el de Cuba, ¿qué harían los Estados Unidos? Y ahí fue que el señor nos dijo, con un acento muy fuerte, nos dijo, bueno, en ese caso, dice, los Estados Unidos tienen como política, nuestra política es a favor de la democracia. Entre
Entre una democracia y un régimen comunista, nosotros preferimos la democracia. Entre la democracia y una dictadura, nosotros preferimos la democracia. Pero entre una dictadura y un régimen comunista, nosotros preferimos la dictadura. Ahora bien, si ustedes aquí establecen un régimen como el de Castro, nosotros tomaríamos esa Cuba de Castro y la colocaríamos aquí. Luego, no, tomaríamos la Cuba de Castro y la colocaríamos aquí. Luego tomaríamos la Cuba de ustedes, la pondríamos aquí al lado. Y luego las aplastaríamos las dos juntas. Y lo que pasó, bueno, en realidad, no una Cuba, pero el proyecto de restauración de la Constitución fue aplastado. Pero la Cuba de Castro todavía está ahí. El señor Fandino, según supe después, murió en Vietnam por una sobredosis de opio posteriormente. Bien, pero ese era el contexto. Ese era el contexto. La anécdota es para situar el contexto. Y en ese sentido, hay que ver también cómo era que se tenía que mover, en este caso, Juan Bosch, cómo se tenía que mover el PRD. Y todo ese era el contexto de la alianza la alianza para el progreso. Ahora, hay un texto que no es de Bosch, sino de un libro muy interesante, es un libro actual. Ese libro se llama 1963, La Revolución Inconclusa, de Eliades Acosta Matos, investigador del Archivo General de la Nación, que trabaja del Archivo General de la Nación. Y Eliades dice lo siguiente: si tenemos en cuenta la urdidumbre formada por la Alianza para el Progreso, el Cuerpo de Paz y el Instituto Interamericano de Educación Política, organizados y actuantes durante 1961, el primer año del gobierno de John F. Kennedy, podemos concluir que para 1962, año crucial en la historia política dominicana, por ser el de la convocatoria a las primeras elecciones democráticas tras el fin de la dictadura trujillista, el escenario del país estaba organizado de manera tal que no hubiese espacio para la revolución, y sí para la evolución, no para que el presidente electo pudiese realizar transformaciones radicales, sino reformas en la dirección única permitida por el gobierno norteamericano y en el marco de la geopolítica de la Guerra Fría. Era dentro de ese contexto que se tenía que mover Juan Bosch y se tenía que mover el PRD. Es decir, ese era el contexto geopolítico. Ahora, ahí es donde interviene lo que Juan Bosch llama en su libro Crisis de la Democracia de América Latina, él llama lo que Juan Bosch llama la lengua nueva. Realmente, si no lo han leído, lean ese libro. Si lo han leído, traten de leerlo de nuevo, porque ahí es el actor que dice cómo en un contexto político determinado él tiene que evolucionar. Y ahí Juan Bosch dice lo siguiente, refiriéndose a 1961 y 1962. Dice él: yo creía que la clase media dominicana no tenía comunicación con la masa popular, no conocía su psicología, no sabía qué cosa deseaba el pueblo y, lo que era peor, no entendía su lenguaje, así como el pueblo no entendía el de la clase media. Y Bosch ya tenía como propósito dirigirse a la gran masa popular. Entonces, ¿cómo podía dirigirse Bosch a la gran masa popular si no se entendía el idioma de esa masa? Es decir, Bosch entiende que para él llegar, él tiene que hablar el lenguaje
que habla y entiende la gente. Entonces, el mismo Bosch plantea que él se dio cuenta de que él tenía frente a sí un desafío muy importante, que es el desafío de formar conciencia de los problemas del país. Y que ese hecho no tenía paralelo, porque él le había dicho, tenía que decirle, y finalmente le dijo a la gente cosas que nunca se le habían dicho, y que él lo hizo de manera tan discreta, aunque lo hacía por la radio, él dice que lo hizo de manera discreta, o sea, porque ni aún los dominicanos más advertidos de la alta y mediana clase media se dieron cuenta de su penetración. Es decir, el único precedente, y vos lo señala, es el precedente de la campaña del Partido Popular Democrático, el PPD, de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, en la campaña de 1938 a 1940. Él dice que para lograr eso hay que los pueblos tienen, los diferentes términos, tienen una valoración propia para muchos de los términos, y que hay que conocer esa valoración, que incluso, aunque se digan las mismas palabras, las personas entienden una cosa por otra. Es decir, incluso hay un tema, él lo pone como ejemplo, de un dirigente político dominicano que utilizó una frase, es decir, en un discurso, y que ese dirigente político dijo: eso entraña una traición a la ética revolucionaria. Y que una persona que no tiene mayor nivel de instrucción escolar no entiende eso. Y lo que entiende es lo siguiente: es decir, que entraña son los intestinos de un animal. Eso es decir, esa palabra, una persona que no sea instruida no la usa. Eso entraña una traición. Es decir, la gente entraña, el término entraña son las vísceras de un animal. Entonces, ética, es decir, muchas personas de nuestro pueblo, cuando se habla de una persona ética, es una persona que está tuberculosa. Esa persona está ética, es decir, esa persona está tuberculosa. Entonces, que cuando una persona dice ese discurso, eso entraña una traición a la ética revolucionaria, hay personas que lo escuchan y entienden, eso mondongo una traición a la tísica revolucionaria. Entonces, las mismas palabras pueden significar algo muy distinto, hasta el punto de hacer incomprensible la frase. Entonces, en ese sentido, es que él lo que decide es, y él también entiende que el pueblo, o sea, su psicología, es decir, que el pueblo vive en un mundo psicológico distinto al de la clase media. Ese es su planteamiento. Entonces, él dice que él decidió hablar solamente de tres cosas. Decidió hablar de qué es y cómo funciona una democracia, qué son los problemas económicos de un país como la República Dominicana y cómo estaba organizada la República Dominicana. Que él se dedicó a hablar de esas tres cosas. Ahora, que sin embargo, dice él, que a raíz de todo lo que se dio a finales del año 1961, él refiere una reunión donde el secretario general de la Unión Cívica Nacional, Luis Manuel Vaquero, fue a hablar con él, porque en ese momento todavía acababan de salir del país los Trujillo, tuvo que irse Ramfi, los tíos de Trujillo tuvieron que irse, hubo una huelga general, y que en ese momento hubo una propuesta de Unión Cívica de que, de acuerdo a la Constitución, en ese momento, quien sustituía al presidente si faltaban el presidente de la República y el vicepresidente, el que pasaba a ser presidente era el ministro de Defensa. Y que Vaquero fue a decirle que hacerle una propuesta de que juntos
el PRD, Unión Cívica y el Movimiento 14 de Junio le exigieran al presidente Balaguer designar a Viriato Fiallo, el líder de la Unión Cívica, como ministro de Defensa, que luego Balaguer renunciaría, no había vicepresidente porque él lo había sido, y que Viriato Fiallo pasara a ser presidente y que el gabinete estuviera formado por esos tres partidos. Entonces, el PRD, Juan Bosch, no acepta eso. Pero hay un momento de mucha tensión, es un momento muy difícil, y finalmente él dice que en ese momento de tensión, él lo que hace es lo siguiente. Él dice entonces que en diciembre Bosch va a la radio, no habla nada de eso, de esa propuesta de cambiar el gobierno, y dice Juan Bosch: yo de lo que hablé fue de la necesidad de distribuir las tierras de los Trujillo entre familias campesinas sin tierra, a razón de 100 tareas, más o menos por familia. Dice Juan Bosch: fue, por cierto, la primera vez que traté ese tema, que había de ser uno de los leitmotiv de la campaña electoral de 1962. Es decir, hay muy pocas referencias, pero al final Juan Bosch plantea que a pesar de que esos eran los tres temas fundamentales, los que yo les acabo de señalar ahora mismo, es decir, el tema de cómo se organizan los poderes públicos, el tema de la situación económica, el tema de cómo está organizada la sociedad, a pesar de que de eso eran los temas de los que él hablaba, sin embargo él dice que el tema que se convirtió en el tema central de su campaña fue el tema de la distribución de la tierra. Es decir, y que en ese momento, bueno, él dice, dice Juan Bosch, en toda la campaña, lo único que ofrecí, si el PRD iba al poder, era tierra para los campesinos sin tierra. Es decir, que al final, aun y cuando el asunto no hubiese tenido todo ese despliegue, Juan Bosch plantea que ese era el punto central de su programa político, es decir, la distribución de la tierra. Naturalmente, cuando se produce la elección y que empieza la elección de Juan Bosch y comienza la conspiración para derrocarlo, y esa conspiración comienza desde antes que él asumiera la presidencia de la República, es decir, comienzan los diferentes temas. Ahora, cuando se desarrolla la campaña a favor del derrocamiento, es a partir del 27 de febrero, porque se instala la Asamblea Revisora de la Constitución. Y en la Asamblea Revisora de la Constitución es que aparecen todos los diferentes temas que yo he señalado hace un momento. Uno de los temas es el tema de la propiedad de la tierra, pero hay muchos otros temas que aparecen. Es decir, porque está todo el tema de la igualdad, el tema de derechos, está el tema de la iglesia, que se desarrollan. Entonces, hay un comunicado que hacen las asociaciones de productores, asociaciones de ganaderos, donde explícitamente se plantea el tema de la reforma agraria, es decir, como un tema, es decir, prácticamente, es decir, señalando que es un gobierno comunista, que se va a establecer un sistema, un gobierno similar un régimen similar al gobierno revolucionario cubano, y ese pasa a ser uno de los elementos. Es decir, no hay en ese momento, se puede decir, manifestaciones importantes, pero sí hay que destacar un elemento. Es que Juan Bosch había estado trabajando en el Instituto de Estudios Políticos del Instituto Iberoamericano de Estudios Políticos, que era el famoso Instituto de Formación Política de San José de Coronado,
en Costa Rica, y en ese instituto uno de los temas que se había trabajado, que se trabajaba, era el tema de las formas de organización. Entonces, cuando comienza la campaña electoral de 1962, hay un punto clave, que es el tipo de organización que asume el PRD entonces. Y una de las formas de organización fundamentales es la creación de las hermandades campesinas. Y se forma FENERCA. Y FENERCA era la Federación Nacional de Hermandades Campesinas. Es decir, que este planteamiento de la distribución de la tierra, este planteamiento de la distribución de la tierra, es decir, y este tema de la prohibición del latifundio en la Constitución, o sea, tenía un respaldo importante que tuvo que ver con la organización en todos los campos de la República Dominicana de una hermandad campesina. Es decir, que no se trataba de un programa político en términos discursivos, o sea, no era simplemente una propuesta formulada en un programa, escrita y difundida por la radio, sino que esta propuesta tenía un sustento en la organización de esas hermandades campesinas. Y esto nos dice, creo yo, acerca de la profundidad de la propuesta política de Juan Bosch y en ese entonces del Partido Revolucionario Dominicano. Estas fueron las notas que yo preparé para situar el tema. Creo que me he extendido un poco más de lo que me dijeron los organizadores, pero yo lo que he intentado es presentar ese cuadro, ese panorama del gobierno de Juan Bosch, poniendo en el centro de ese panorama la cuestión del campesinado. Dicho esto, muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas. Bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer una breve pausa de unos 15 minutos para tomar unos refrigerios que están ahí y luego volvemos para cerrar, donde sería mediante una dinámica de participación del público discutiendo con el doctor. Entonces vamos hacia allá y volvemos en 15 minutos. Perfecto. Vamos a ir ya organizándonos en vista de continuar con lo que sería la segunda parte de este primer taller, primera sesión de las dos que tendrá este taller de Derechos Sociales y Disputas Políticas en el gobierno de Bosch del 63. Vamos a hacer una dinámica aquí. Aquí está el compañero César, compañero de la Fundación, tiene un micrófono. La dinámica va a ser la siguiente, ¿verdad? Vamos a hacerla lo más simple posible para que sea lo más fluida y que se centre en los aspectos de fondo para hablar con el doctor. Vamos a hacer unas 4 a 5 preguntas. Se les pasa el micrófono, hacen su pregunta. No sé si el doctor, usted prefiera que se acumulen las preguntas o va contestando una por una. ¿Cómo prefiere? Se acumulan. Hagamos lo siguiente y les pediríamos brevedad, puntualidad, para no extendernos demasiado. Vamos a hacer 2 sesiones de 3 preguntas, ¿verdad? Evitemos dentro de lo posible que no sean preguntas discursos, sino que sean preguntas lo más puntuales posible, para que en la medida de que las preguntas sean de ese modo, se podrían hacer más. Si hay preguntas muy largas, se van a hacer menos porque el tiempo apremia. Así que la primera sesión de preguntas, 3 preguntas corridas, luego el doctor las contesta, las responde como conjunto. Así que iniciamos. Levanten la mano y así se les va distribuyendo el micrófono. Antes de su pregunta, me disculpan, nombre, de dónde vienen y su pregunta, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Darlin Canela, comunicador y politólogo. Primero felicitar al doctor por esta fascinante recuento histórico y por la invitación a leer el libro. Actualmente estoy leyendo Causas de una dictadura sin ejemplo.
y buena la puntualización de que es una aproximación a una segunda parte, de manera que lo valoro mucho. Doctor, desde su punto de vista, ¿por qué Bosch no hizo énfasis en integrar dentro de esa revolución, más o menos que él visualizó y planteó mucho antes de asumir el poder? ¿Por qué él no involucró, digamos, a los militares de alguna manera? Los militares que habían tomado cuerpo y forma durante el régimen y cuyas familias, de la gran mayoría de los militares, probablemente padecían de todas estas falencias, digamos, que Bosch bien describe al describir al pueblo dominicano. Los militares no estaban ajenos a eso, venían y provenían de esos sectores más empobrecidos de la sociedad. Entonces, ¿por qué Bosch, digamos, no pudo penetrar de manera ideológica sus planteamientos, su agenda en el cuerpo militar para evitar de alguna manera que asumieran otras agendas respondiendo a otros intereses en perjuicio del gobierno democráticamente elegido? Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos de León, del Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF. Mi interés es preguntarle al doctor, ¿qué camino podríamos nosotros seguir como país, como república, para recuperar lo más valioso de esta Constitución? Yo quisiera también aprovechar para felicitarlo, porque yo había leído algunos análisis muy puntuales sobre la Constitución del 63, pero ninguno tan integral como el que ha compartido el doctor con nosotros en esta tarde. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rosina Anglada. Yo quiero felicitar al señor Max Puig por la manera tan hermosa que nos ha llevado a conocer el pensamiento filosófico y político de Juan Bosch. Una figura trascendental que tiene todavía un impacto impresionante en nuestra historia, en nuestro palpitar democrático, de lo que pensamos, un hombre de una sensibilidad tan profunda que podemos ver en esos cuentos Camino Real, Los Amos de Bosch, asimismo, como él decía, Cristino, la imagen de Cristo, Don Pío, de nada de piadoso, todo un impiadoso que vemos todavía, ¿no?, en esa situación de opresión y de explotación del campesino dominicano. Sin querer, pero me gustó muchísimo esa imagen que usted trajo de la crisis de la democracia, que voy a buscarlo, ese libro, de esa situación en que él encontró el país. Juan Bosch estaba muy por encima, todo su imaginario de lo que era una sociedad democrática. Nosotros estábamos muy incipientes en lo que era el avance democrático de un país, envueltos en una miseria espantosa, y esa descripción que usted hace es muy sensible para nosotros, ¿no? Que cada vez que leemos a Bosch, esa mujer, la mujer explotada, esa visión de la mujer, de esa mujer que sigue siendo discriminada, esa mujer maltratada, que ahora mismo en Ecuador a una mujer se le quiere impedir el ascenso solo porque no pudo estudiar y por ser madre embarazada, adolescente, se graduó a los 23 años y hoy se le está sacando en cara eso para que no sea presidenta de Ecuador. Y por esa situación de exterminio de las mujeres ahora mismo, porque yo digo que estamos en una situación de exterminio de la mujer dominicana y universal, porque es en todas partes. No se nos acepta que pensemos con cabeza propia. Entonces, señor Max Puig, esas cooperativas agrícolas que estableció Juan Bosch en San Cristóbal, fueron apenas 7 meses que tuvimos de gobierno. Existieron más cooperativas agrícolas. El proyecto de reforma agraria de Juan Bosch, podríamos tener aspectos puntuales para conocer lo que fue la reforma agraria de Juan Bosch
Y no para entrar en paralelismos, pero sé que Balaguer hizo una reforma agraria que fue apoyada por el PCD y que entró en disquisiciones en algunos autores, que si esa reforma agraria de Balaguer se apoyó en la de Juan Bosch, usted como sociólogo podría iluminarme, porque yo soy una ignorante de eso. Y de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un tiempo maravilloso, aprovechado aquí en este espacio hoy. Felicito a la Fundación Juan Bosch y al investigador Elías Acosta Matos, exdirector de la Biblioteca Nacional Cubana, quien nos enorgullece tener una migración cubana que nos engrandece a todos y nos eleva culturalmente, porque es un país que si de una cosa se vanagloria es del nivel educativo, que todavía hoy nosotros no podemos hacer un paralelismo igual con nuestro país, lamentablemente. Es cuanto, es la pregunta, eso sobre Juan Bosch y la reforma agraria de Balaguer. Bueno, son buenas, me gustan las tres. Son buenas preguntas, muy buenas. Miren, la primera la voy a responder en el orden. La primera tiene que ver con el tema de por qué Bosch no involucra a los militares. Bueno, mi propósito no era hacer una reseña de todo el proceso, sino señalar grandes líneas. Dentro de esas grandes líneas está el hecho de que Bosch es una persona con una profunda sensibilidad, que esa sensibilidad se expresa a través desde sus primeros escritos, que es una literatura, es un arte, porque Bosch es un artista, pero es un arte, una literatura de denuncia, una literatura muy crítica, donde yo puse el ejemplo de la explotación del campesino, sus sufrimientos, la explotación de la mujer, por ahí otras aristas, es decir, el tema del trabajador haitiano, que está muy presente en la obra de Bosch. En realidad, Bosch, autor, Bosch, escritor, es un hombre que coloca por encima, en su obra resalta la defensa de la dignidad humana. O sea, es un humanista. Y todo eso se refuerza, esa visión humanista que está ya en la obra de Bosch antes de salir al exilio, se refuerza, como él mismo lo dice, con su contacto estrecho con la obra de Eugenio María de Hostos, después en Cuba, la obra de Martí, y todo eso al mismo tiempo, obviamente, hay un desarrollo de la conciencia social, de un desarrollo analítico, porque Bosch, y eso lo refleja su obra, y su obra no solamente literaria, su obra política, es un hombre en constante construcción, es un hombre que estudia permanentemente, es un estudioso. Bosch estudia hasta el final de su vida, entonces eso lo lleva también a renovarse y a profundizar sus planteamientos. Entonces, lo que quise yo fue mostrar eso, es decir, ese Bosch, esa sensibilidad, esa capacidad, pero al mismo tiempo el estratega político, porque él, una de las grandes fortalezas de Juan Bosch es su capacidad analítica, y eso sí lo quise reflejar. Él llega y él dice, del exilio, y dice, yo he estado estudiando la composición social, y ahora llego a República Dominicana y lo que quiero es ver cómo se mueven las diferentes fuerzas. Pero yo lo que quiero es, como objetivo, lograr que las masas se movilicen, que el pueblo sea protagonista. Ahora él dice, eso no es labor de un día, eso va a tomar mucho tiempo. Y ahí viene el tema de los militares. En el análisis de él dice, eso yo lo señalé, hay tres grandes fuerzas actuantes. Él no lo dice con esa palabra, pero
Está el imperialismo, está Washington, están las Fuerzas Armadas trujillistas, está Balaguer y están las clases dominantes, está la oligarquía. O sea, él no se plantea en un primer momento, es decir, él concentra su esfuerzo es en las masas. Pero ya en términos históricos, ¿qué pasa? Desde que él asume la presidencia de la República, y hay muchos testimonios de eso, él se dedica a conversar, a profundizar con todos los militares que estaban cerca de él, particularmente los más jóvenes. A mí me tocó conocer, circunstancias de la vida, a mí me tocó conocer a Miguel Ángel Calderón. Miguel Ángel Calderón era el segundo de los Rana. El jefe de los Rana era Montes Arache. Pero Montes Arache era un oficial que es seleccionado para dirigir el cuerpo de los Rana. Pero los Ranas no tenían la edad de Montes Arache. O sea, aunque él era joven, él tenía 30 años, ¿verdad? Pero los Ranas tenían 18, o sea, cuando los entrenan. Y entonces, el que más se destaca es Miguel Ángel Calderón. Y a mí me tocó compartir con él, porque Miguel Ángel Calderón, yo viví en Francia, me tocó vivir, yo no estaba aquí durante la Guerra Civil, yo viví en Francia del 64 al 70, y allá habían varios oficiales exiliados, así como Camaño estaba en Londres, el coronel Álvarez Holguín, que era un teniente coronel de La Vega, estaba en París como agregado, estaba el mayor Píndaro Peña Perelló y estaba Miguel Ángel Calderón. Y Miguel Ángel era, como digo, el segundo de los Rana, pero en términos operativos era el primero. Y Miguel Ángel pues me contó decir que desde el él estaba en Palacio, que desde el primer día Juan Bosch se reunía con los jóvenes oficiales y que hablaba con ellos todos los días, en conversaciones, vamos a decir, informales. O sea, es decir que Juan Bosch, o sea, bueno, sí, jugaba su papel de orientación general, pero en términos directos. Después, y esto es una nota trágica, Miguel Ángel Calderón se trasladó de París a Nueva York, regresó al país, vivía humildemente en el ensanche Osama, y una noche se metió un ladrón en su casa y el ladrón asesinó a Miguel Ángel Calderón, un héroe desconocido de la República Dominicana. Desconocido, es decir, o sea, sí, bueno, es que... No, parece que fue un hecho, digo, parece, no sé, eso hace ya, eso sería al final de los 80, pienso yo, algo así. No, pero fue un ladrón, parece que fue un ladrón, no sé. Bueno, pero en fin, lo que quiero decir es que Juan Bosch, obviamente dentro de su estrategia, él no se planteó una estrategia conspirativa de buscar los jefes militares, él lo dice en Crisis de la Democracia. O sea que esa era una opción también, conspirar, hablar con los militares, los altos grados. No, él rechazaba eso, porque lo de él era la toma de conciencia, lo de él era eso con relación a Claro, cuando ya uno va al detalle, pero ya eso es producto, ya eso tiene que ser producto de una investigación histórica, es interesante analizar, es decir, cuál es la historia de vida, el itinerario de los diferentes actores militares de la Revuelta de Abril. Es decir, qué pasa, cómo sucede, porque ya es un tema de investigación histórica, seguir los itinerarios de vida. Pero en cuanto a Juan Bosch, Juan Bosch era una persona muy cercana. Es decir, los que no lo conocieron, pues directamente, Juan Bosch era un hombre que le escribían una cartita o lo llamaban,
establecían contacto con él unos niños, unos estudiantes. Mire, yo estoy estudiando, yo soy estudiante de cuarto de primaria y yo quiero conocerlo. Y Juan Bosch lo recibía y se pasaba horas con esos muchachos. Él era una persona muy, muy asequible, es decir, sí, no, él era muy cercano. Es decir, también, porque también en todo esto se forjan imágenes, y se forman imágenes negativas, porque Juan Bosch era un actor político decidido, pero también en todo hay una leyenda negra, ¿verdad? También había, es decir, Juan Bosch, que era una persona irascible, que era una persona que se regaba, que era un dictador, que era un tirano. A mí, él vivía haciendo chistes, era una persona, Juan Bosch era una persona, debo utilizar el término, muy cariñosa. Esa imagen de que Juan Bosch era un ogro y que vivía peleando, todo eso es mentira. Digo, perdón, estuve cerca de él mucho tiempo, nunca lo vi así. Quizás, no sé. Se incomodaba así, ¿Eh? se hacía mal, que se incomodaba y era exigente con los trabajos. Sí, no, él era súper exigente, no, eso es una cosa así. Era un hombre, perdón, él era exigente, pero tenía derecho a exigir porque él se exigía mucho a sí mismo. Entonces yo recuerdo una vez que él era, en un momento dado, Vanguardia del Pueblo llegó a tirar 70.000 ejemplares. Llegó a 70.000 ejemplares. Lo que no tira ningún diario de aquí en la República Dominicana. Llegó a tirar más de 100.000. Bueno. Sí. Pero resulta que una vez tiraron y se fue una falta de ortografía. Y cuando él se ha dado cuenta y preguntó, ¿ya está circulando? No, quémenlo. Hacer periódico de nuevo, por una falta de ortografía. Ese era Juan Bosch. Y se tiró de nuevo el periódico. Pues él era muy exigente, pero así como él era exigente, o sea, a mí incluso, el día que falleció Felicerio Ducodrey, una persona muy amiga, entonces varias personas cercanas, pues falleció de noche y a mí me dicen, Max, tú tienes que ir, para que no se lo diga a otra persona, ve y díselo a don Juan desde que él se levante. O sea, para que tú se lo digas de una forma que no lo vaya a afectar. Entonces, don Juan salía de su casa a su oficina a las 6 de la mañana. Llegué a las 6 menos cuarto, ya se había ido, ya se lo habían dicho. Llegué a las 6 menos cuarto, él salía a las 6, llegué a las 6 menos cuarto. Ya él se había levantado a las 5:30 y ya alguien se lo había dicho. Ese era Juan Bosch, Bueno, entonces, ¿qué camino seguir para recuperar a Bosch, para apropiarnos y utilizar en el mejor sentido posible, en sentido positivo, lo que él hizo? Bueno, yo pienso que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. O sea, yo no sé si podemos ser tan exigentes como él, porque él era un súper trabajador, pero yo pienso que de lo que se trata es eso. Él era muy estudioso. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es eso, estudiar. Pero no estudiar en el sentido académico, en el sentido de que vamos a estudiar para ser grandes profesores. No. En el sentido de hasta estudiar nuestro entorno, estudiar nosotros mismos, o sea, superarnos, ser exigentes con nosotros. Si no somos exigentes con nosotros, no podemos ser exigentes con los demás, no podemos ser exigentes en cuanto a querer una sociedad mejor. O sea, en ese sentido, además, no tiene que ser Juan Bosch, es decir, hay tanto de dónde aprender que yo lo que pienso es eso, es decir, que y ahora, incluso ahora es más fácil aprender, ahora es más fácil estudiar, ahora es más fácil disponer de información y de conocimientos. Pero por eso quizás hay que ser más esforzado, quizás por eso hay que ser más riguroso, porque
También cuando hay mucho es más difícil, porque hay que ser selectivo, pero selectivo hasta con el tiempo de uno. O sea, bueno, entonces, el tema de, bueno, que Juan Bosch, bueno, Bosch y la reforma agraria de Balaguer. Bueno, en realidad, yo pienso, yo no hablé de eso por temas de tiempo, pero Bosch, aunque él no utilizaba el término, el concepto, Bosch se refería, cuando él hablaba del tema agrario, del tema campesino, él se refería al proceso de descampesinización, al proceso de separación del campesino para con la tierra, cómo el campesino se proletariza o se convierte en un sin trabajo. Y yo pienso que durante la era de Trujillo fue un proceso intenso en términos de transformación de las relaciones de producción en la sociedad. Hubo un proceso de despojo enorme, de concentración de la tierra, hubo un proceso también súper intenso de extracción y transferencia de excedentes. Durante la dictadura de Trujillo se montaron toda una serie de sistemas de explotación, o sea, de transferir recursos del sector productivo agrario a otros sectores de la sociedad, y eso no ha terminado. Es decir, hay un proceso constante de transferencia de excedentes, de valores generados en la producción campesina que son apropiados por otros sectores. Nada más hay que ver lo que significa la cadena de intermediación comercial en la República Dominicana, que es un tema que casi nadie trata, y es un tema fundamental. Es decir, un tema fundamental. Como toda la política agraria y comercial agraria en la República Dominicana está basada en cadenas de distribución basadas en la extorsión, y por consiguiente en el empobrecimiento del productor campesino, en particular del pequeño productor campesino. Entonces, toda la política es una política de fomento y eso no ha cambiado, en el sentido de que, bueno, vamos a ayudar a los campesinos para que ellos produzcan. Lo primero que hay que hacer para estimular la producción es desmontar las cadenas de distribución, las cadenas de intermediación, que es donde está el grueso de la expropiación, de la extorsión. Entonces, si uno dice, bueno, hay que hay que establecer otro sistema de distribución, o sea que no esté basado en la explotación desmedida, ¿verdad?, que se manifiesta hoy en día. Bueno, eso es un punto de vista, O sea, yo no digo que ese es mi punto de vista. Y yo pienso entonces que lo de Balaguer, para decir lo de Balaguer, es que todo ese proceso de concentración de la propiedad, de despojo, que se fue dando a lo largo de la dictadura de Trujillo, que cuando se produce la muerte de Trujillo, que estallan todas esas contradicciones sociales, la situación en el campo es sumamente grave, es muy álgida. Y es un momento también en que toda la política, a partir de 1965, que se da a partir de 65, es una política llamada, vamos a decir, llamada a desmontar la bomba de tiempo social. Y por eso es que una vez es instalado Balaguer en el gobierno, se abre el grifo de las visas. Es decir, y ahí es donde se abre, para que se abre la válvula migratoria para bajar presión, pero había que desmontar la bomba de tiempo social en el campo, y pasaba a través de determinadas medidas, como las medidas de la reforma agraria. Es decir, y bueno, el proceso que se abrió ahí fue importante, independientemente de cómo derivara, pero fue algo muy importante. Bueno, esas eran las tres preguntas. Una pregunta. Abrimos la siguiente sesión de preguntas con la suya, Diomedes. Perfecto. Sí, ¿verdad? Perfecto. ¿No? Ahí tiene. Un comentario. Siempre un comentario.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, decir el tema de los militares que señalaba. ¿Tu nombre cuál es? Ah, dale. Sí, Max, en el mismo libro que Max ha recomendado, que realmente es un gran libro, además bien escrito, una cosa extraordinaria, es un libro de... bueno, lo que no lo tienen está en las librerías, pero está en la Fundación Juan Bosch en la tercera planta, sí. Es gratis el anuncio. Mira, no, que en el mismo libro Crisis de la Democracia, Bosch señala que al llegar al país, el 20 de octubre, que Max señaló, que tuvo dos contactos, hubo varios contactos, ¿no? Con los militares, pero hubo dos contactos personales, es decir, que fue con Fernández Domínguez, sí, fue antes incluso de la presidencia, a través de un primo de Fernández Domínguez, del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, el héroe de la gran figura de estas históricas, de aquel lado, ¿cómo se llama el lugar donde vivían los militares? ¿De aquel lado? No, San Isidro no, pero en Sancho Sama, ahí. Una noche se reunieron Bosch y Domínguez ahí, y ahí comenzó, digamos, esos amoríos históricos entre Juan Bosch y después él afirmaría que la figura, el dominicano que más le impresionó, la había impresionado, era Fernando Domínguez. Así que ya esa visión del militar, vio un militar que podía ser lo que fue finalmente Domínguez. Y el otro fue Rodríguez Reyes, que fue asesinado, se cree que fue asesinado, un complot en Palmasola, y se dice que se iba a ser posiblemente el ministro de las Fuerzas Armadas de Bosch, y hubo ahí una componenda para que eso, es decir, que el golpe, como tú señalaste, antes ya del triunfo de Juan Bosch, ya el golpe estaba ya caminando, eso es. Bueno, y claro, ya que tengo mi turno, decir que me gustó muchísimo, lo dije a más, su conferencia excelente, excelente, como dijo Anglada, hermosamente presentaste ahí a Bosch con sus cuentos y la reflexión a la que llegaste. Que incluso hay una frase de Camino Real que un poco resume lo que tú dijiste, es decir, después de todo eso que Juan Bosch plantea y denuncia a través de sus cuentos el drama del campesino y la explotación de los campesinos, tú dices, y Bosch se dio cuenta que después tenía que dar un paso al frente y era el de la lucha política, es decir, movilizar ese campesinado, ¿no? Que fue lo que hizo finalmente. Entonces hay una frase que dice, en el mismo cuento, Camino Real, dice, hay tantos caminos reales como pies que los busquen. Luego del comentario, extraordinario comentario de don Diomedes, vamos a hacer las tres preguntas de cierre. Tenemos una aquí, tenemos 4 preguntas. Les pediría, por favor, muy breves, puntuales, evitemos los discursos para que el tiempo sea aprovechado. Muchas gracias. Sí, está bien. Sí, profesor, quería preguntarle, usted que tuvo esa vivencia tan cercana al profesor Juan Bosch, tiene información de la gesta del 63, más los textos literarios, ¿cuál cree usted, haciendo un análisis, cuáles fueron los 3 elementos más importantes en ese proceso ya de dirección del Estado en el 63 y más el golpe de Estado? ¿Cuáles fueron los elementos más importantes que viera usted como especialista en el área de las ciencias sociales? Gracias. Yo quisiera, el señor Maspuig, que por favor me aclarara lo que usted dijo en relación con la Constitución nuestra del 63, que hizo una comparación con la de España en el 1972, creo que fue, 78. Bueno, que no me quedó bien claro. Y también lo que tiene que ver con las cooperativas, que tengo entendido que eso fue a partir del gobierno de Juan Bosch y que, digamos, se han estado mejorando, se han estado estableciendo en el país, que eso es algo revolucionario realmente para la sociedad. Buenas noches. Max, a propósito de la propiedad de la tierra y el campesinado,
en 1963, ¿tiene fresca más o menos la concentración de la tierra? Se sabe que la mayoría de la tierra era de Trujillo, pero sabiendo que los campesinos eran la mayor parte de la población en esa época, ¿qué porcentaje le tocaba a cada sector? A los terratenientes, a la familia Trujillo y a los campesinos. Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer al profesor Puig por la tremenda exposición que nos dio desde la oruga hasta la mariposa de la trayectoria literaria del profesor Bosch. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que él fue víctima de ese compromiso social que él tenía con el pueblo dominicano? Y si también usted cree que él se ha reivindicado la eliminación del latifundio en República Dominicana. En esas dos vertientes está mi pregunta. Buenas noches, Tito Olivo. Bueno, Max, no tengo que decirte nada, ya está todo dicho. Lo que yo quiero preguntarte, Max, el papel jugado por los enclaves bananero y azucarero en las luchas sociales que se dieron dentro del gobierno de Juan Bosch en el año 1963 y el golpe de Estado de Juan Bosch. Digo esto porque yo vengo desde un enclave bananero donde habían grandes luchas sociales que se manifestaban en grandes huelgas en la United Fruit Company de Manzanillo. Bueno, siempre cuando a uno le preguntan, ¿qué es lo fundamental? Dígame 1, 2, 3. Dice, oye, ¿cuáles son? A propósito de la primera pregunta. La primera. Juan Bosch, yo lo identificaría a 3. Lo que me viene a la mente son, en primer lugar, su ética. En segundo lugar, su pedagogía. Y en tercer lugar, su ejemplo. Su ética, yo pienso que es lo más importante. Es decir, Juan Bosch fue honesto, pero fue honesto consigo mismo y fue honesto con la sociedad. O sea, entonces yo pienso que ese es un valor que yo lo colocaría en primer lugar. El segundo lo destaqué a través de la exposición, cuando yo señalé que uno de los personajes, el personaje Juan, trata no solamente de desarrollar su convicción y su conciencia, sino que él trata de llevar eso a otros. Y ahí eso está relacionado ya con, ¿verdad?, con la transmisión del mensaje, es decir, el Juan Bosch pedagogo, el Juan Bosch, ¿verdad?, maestro de democracia, es decir, pero maestro de las luchas sociales. Y el tercer elemento, bueno, el ejemplo, es decir, que Juan Bosch no claudicó, es decir, Juan Bosch luchó hasta donde le alcanzaron las fuerzas, dentro del marco de su visión, dentro del marco de sus puntos de vista. Entonces, yo diría esas 3 cosas. Sobre la Constitución del 63 y la española del 78, no fue que yo las quise comparar. Lo que yo quise señalar fue que la Constitución de Bosch se inscribe dentro de una corriente que es la corriente de las constituciones sociales. Y las constituciones sociales, bueno, dentro de esa corriente, la Constitución mexicana, producto de la Revolución Mexicana, la Constitución soviética, esas eran las constituciones sociales de inicios del siglo XX. Pero Juan Bosch no está pensando en una constitución con los alcances de la Constitución mexicana ni la soviética.
él dice, bueno, la República Dominicana llegaría muy lejos si se lograra dotar de una constitución social con los alcances de la Constitución de Grau San Martín en Cuba. En la Constitución del 40. Pero él tiene esa visión y por eso está plasmado ahí. Ahora, para que de esa visión se generalizara a través de en las constituciones modernas, habría que esperar ya constituciones de fines de siglo, en particular lo que se señala como emblemática, porque ya hay muchas constituciones, es la Constitución española del 78. Lo que yo quise destacar es decir, el avance que significaba esa Constitución para la República Dominicana en ese contexto, en ese momento. Eso fue lo que quise destacar. Bosch, víctima de su compromiso social. Bueno, es un tema de cómo uno plantea las cosas. Yo no pienso que el compromiso social haga víctimas en los que lo asumen. O sea, yo pienso que el compromiso es una convicción, es un compromiso consigo mismo, compromiso con los demás. En la medida que se asume un compromiso, se asumen las consecuencias. En ese sentido, que cuando hablamos de que una persona es víctima de su compromiso, bueno, yo no lo plantearía así, porque ya no sería tal compromiso, ya no habría tanto compromiso. Si yo llego, si es una convicción, si yo termino sintiéndome víctima de lo que yo he hecho por lo que yo he asumido, quiere decir que lo que yo he asumido no lo asumí así tan a fondo, no era tan compromiso. Ahora, ahí había dos preguntas, porque esa pregunta estaba vinculada al tema del latifundio, o sea, ahí había dos preguntas en una. Yo pienso que aquí, aunque no se plantee, pero aquí lo que ha estado en juego también, cuando se habla de reformas sociales, y se habla de reformas sociales en un contexto como el del post-trujillismo, pero incluso hoy, cuando se habla de reformas sociales, en este caso de reformas sociales en el agro, de lo que se está hablando es, en general, de formas de producción que por sus características, cultivo intensivo, con baja tecnificación, con métodos muchas veces rudimentarios o elementales de producción, se constituyen en una traba incluso para el propio desarrollo capitalista de una sociedad. Y en ese sentido hay muchas, las reformas agrarias, en ese sentido, no son necesariamente no son necesariamente medidas de políticas públicas necesariamente para transformar la sociedad en una sociedad socialista. Es decir, la reforma agraria es, en su punto de partida, una medida para propiciar el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en una sociedad, porque constituyen una traba, constituyen un freno. Y también para destruir mecanismos de dominación social y de poder. Una de las primeras medidas que tomaron los Estados Unidos cuando ocuparon Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue producir una reforma agraria importante. Pero de lo que se trataba era de desarticular el tejido social, desarticular el poder que ejercían, o sea, los propietarios de tierra, los grandes terratenientes en Japón. De lo que se trataba era de romper la estructura social y crear una estructura social más proclive al desarrollo capitalista del Japón, ya en una rearticulación sobre nuevas bases. Y en ese sentido, pues la reforma agraria, cuando la Alianza para el Progreso plantea la reforma agraria, también tiene ese doble sentido. Es decir, es superar formas de producción
que generan mucha explotación y pueden generar también explosiones revolucionarias, por un lado, y por otro lado, propiciar el desarrollo capitalista de la sociedad. Es decir, eso muchas veces se deja de lado, pero ese es el trasfondo que hay que ver, es decir, de una reforma agraria. En la República Dominicana, en los últimos 60 años, en los últimos 60 años se han desarrollado formas parciales de redistribución de la tierra en una forma, vamos a decir, una reforma agraria limitada, pero no se ha no se ha producido una real transformación de las relaciones de producción. En ese sentido, un aspecto fundamental en una reforma agraria es el aspecto cooperativo, el aspecto asociativo. Y no se olviden de que Juan Bosch, uno de los elementos en los que él insistió mucho, bueno, primero él venía del Instituto de Estudios Políticos de San José de Coronado, en Costa Rica, pero uno de los elementos en los que él más insistió en su gobierno fue la creación del CIDES, que era el Centro de Investigación y Desarrollo Social, que era un centro de investigación, es decir, que era en realidad un laboratorio para el desarrollo de políticas sociales, que no terminó de prosperar, pero era él quería crear ahí lo que ahora se llama un think tank, un centro de pensamiento, y el tema de las cooperativas era muy importante para él. Ahora, las cooperativas en la República Dominicana, bueno, las cooperativas son un instrumento, pero depende dentro de qué contexto social y cómo se desarrollen las cooperativas. En la República Dominicana, las cooperativas han tenido tuvieron unos traspiés importantes, porque hubo cooperativas importantes a finales de los 60 y principios de los 70 que tuvieron muchos inconvenientes, hubo desfalcos y esas cosas, y eso afectó negativamente vamos a decir, la credibilidad, la imagen de las cooperativas. Hoy hay cooperativas importantes, pero ha costado mucho, ¿verdad? Pueden serlo. Ahora lo que pasa es que también en República Dominicana hay un tema. Hay escasas cooperativas de producción, escasísimas. La mayor parte de las cooperativas en República Dominicana son cooperativas de consumo, de ahorro, de consumo. Es decir, pero hay escasas cooperativas de producción. Entonces, si se quiere que las cooperativas jueguen un papel importante en el asociativismo, en la asociación de los productores, sí habría que impulsar, al lado de las cooperativas asociativas de consumo, de cooperativas de producción. Pero ya eso implicaría, o sea, un diseño de políticas públicas, ya eso implica que en la sociedad haya cambios en la correlación de fuerzas que impulsen esas formas de asociación y producción. O sea, ya eso implica cambios políticos, cambios en la correlación de fuerzas sociales y políticas que conviertan a las cooperativas en eso y que incluso produzcan toda una serie de otros cambios, porque es que República Dominicana ha tenido, sí, aparentemente, es decir, la República Dominicana ha crecido mucho en los últimos 60 años, pero, si se me permite decirlo así, ha crecido mucho, pero ha crecido mal. No es que no hayamos crecido, hemos crecido mucho. Y con mucha desigualdad y un desarrollo muy contradictorio. O sea, por ejemplo, que en la producción agrícola hoy y en el consumo, el 60-70% del agua de la República Dominicana se pierde. Entonces, es un ejemplo nada más. Lo que quiere decir también que hay muchísimas cosas por hacer. Gracias. Bueno, gracias al doctor Max Puig por esa exposición extraordinaria, gracias a ustedes por las participaciones, preguntas que no hicieron sino abonar a esa profundización y a esa dinámica de aprendizaje y de diálogo, ¿no? Sobre todo hoy ha habido un gran diálogo aquí entre nosotros. En nombre de la Fundación Juan Bosch, le hacemos acto de un obsequio al doctor, son unas obras recientes de publicación de la Fundación, que tiene un editorial muy importante, donde están...
Así que gracias al doctor nuevamente, gracias a ustedes. Recuerden que este taller tiene una segunda sesión, siguiente jueves 27. Ese día es muy importante porque lo que estuvimos viendo hoy, en ese momento va a haber una suerte de cierre conceptual, donde vamos a discutir sobre las condiciones económicas y las luchas políticas, específicamente vamos a decir políticas partidarias, las correlaciones de fuerza de aquel momento del gobierno de Bosch en el 63, y que es menester que estén en ese siguiente día para los certificados de participación, que son certificados oficiales por haber participado de este taller, para disfrutar realmente de esta extraordinaria presentación y exposición que nos hizo el doctor. Se necesita también participar de esa otra parte que es como un cierre. Va a ser difícil para los siguientes talleristas estar en esa altura, pero ellos harán un gran esfuerzo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el 27.